Me han entrevistado en La Ventana Esmeralda, un pequeño gran blog. Tengo el honor de haber compartido ya algunos artículos del autor de dicho blog aquí y como no podía ser de otra manera he accedido a su petición de saber un poco más sobre un servidor y este difícil caso Bar España, del que al parecer soy el actual abanderado. Espero que les resulte tan interesante el leerla como me ha sido a mí el contestar a estas preguntas. ¿Qué significa para un hombre profesionalmente dedicado al mundo de la técnica, pasar a desempeñar actividades propias de un detective? Cuando en marzo del 2011 a raíz del accidente entrecomillado, de Fukushima decidí añadir el adjetivo preocupado al pronombre de técnico, no imaginaba en los líos que me iba a meter. Mi perspectiva sobre muchas cosas ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo y lo que antes siquiera sospechaba que podía ser cierto, a día de hoy resulta completamente real. Nunca pensé que tuviera que mezclarme en asuntos tan tristes y duros como el del Bar España. Muchos otros antes que yo han intentado sacar a la luz estos temas y muchos más lo harán después que yo, pero una vez que te implicas personalmente en un caso como este es imposible el dejarlo. ¿En qué momento tenéis conocimiento de lo que estaba pasando en el Bar España, y cuándo y por qué os decidís a investigarlo? Cuando hablo en plural, lo digo porque, creo que no trabaja solo en esta investigación. Ya lo he contado muchas veces, pero todo sucede a raíz del hilo que un forero llamado Ciudadanos de Espartinas publicó en junio del 2013 en el foro burbuja.info. Era absolutamente increíble la cantidad de cosas terribles que denunciaba una persona que luego resultó ser Joaquín Crespo. Yo estaba dentro de Canal Cero, una pequeña gran familia, y decidimos investigar si aquella denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción era cierta. Una vez comprobado que había entrado en dicha fiscalía todo fue cuesta abajo o cuesta arriba, quién sabe. Tras abandonar Canal Cero por deshacerse el proyecto seguí investigando por mi cuenta. Fui solo a ver cómo era citado Joaquín un domingo de noviembre y por aquella época parecía que el 15M estaba interesado en sacar todo este tema a la luz, pero no, todo quedó en buenas palabras. Por fortuna existen las personas a las que este tipo de cosas les preocupa de corazón y muchas de las cuales realizan un magnífico trabajo manteniéndose en la retaguardia. Sin su apoyo nunca hubiéramos llegado tan lejos. Por supuesto hay locos valientes tan decididos como el cazador al cual tengo el placer de dedicarle esta entrevista. ¿Qué clase de crímenes terribles han acontecido durante estos últimos tiempos, entre las localidades de la Comunidad Valenciana de Macastre, Benicarló y Alcácer? ¿Podrías precisar en qué años concretamente? El triple crimen de Macastre ocurrió a principios del 1989 y el de Alcácer en 1992. Concretamente estas tres jóvenes de Alcácer desaparecieron el viernes 13 de noviembre de 1992. Como todos pueden informarse a través de los 3 podcasts que tuve el placer de grabar y que pueden encontrar en mi canal de iVoox. Ese viernes en el programa más visto de la televisión, el 1, 2, 3 se realizaba un especial sobre el infierno curioso, ¿no? El tema del caso Bar España se venía denunciando desde el 1993 más o menos, aunque el punto de inflexión se produjo en 1997, cuando el señor Farina fue denunciado por un padre coraje. Creo que ha sido Internet el que ha facilitado que este tipo de casos salga a la luz y posiblemente hayan ocurrido otros casos mucho antes. Acuérdense del cuento popular del sacamantecas. Todo el Levante está lleno de historias sobre un señor que se llevaba a los niños que se portaban mal. ¿Existe alguna clase de conexión entre estas tres poblaciones, basada en las conocidas como líneas ley? ¿Podrías explicar qué son? Entre los 3 casos arriba comentados no he encontrado una relación con las líneas ley. Pero hay muchas de estas líneas que están siendo utilizadas para recuperar algún tipo de energía. Estas líneas, imaginarias en lo físico, parecen ser lo que antiguamente era llamado líneas de transporte de energía telúrica. Al parecer encima de los puntos que forman esas líneas imaginarias están construidos desde la antigüedad los asentamientos humanos, centros de culto, de todas las religiones, todas, castillos templarios, zonas donde se congregan grupos humanos para romerías, esparcimiento o en nuestros días para los macroeventos deportivos, campos de fútbol, cosos taurinos, estadios, etc. Todavía no he contado todo lo que quiero contar sobre este tema y espero tener el tiempo y la fortuna de explicar lo que he podido conocer sobre estas líneas y sobre su más que siniestro propósito actual. ¿Por qué el silencio y la manipulación han rodeado siempre la investigación de la verdad sobre lo sucedido sin que, hasta el momento, haya salido a la luz? Evidentemente hablamos de gente muy poderosa. El señor Carlos Fabra era considerado un semidios en su Castellón.
Cuando hablamos de una trama donde hay implicados personajes como Giuseppe Farina, un multimillonario italiano que fue presidente del Club Deportivo Milán, o del escurridizo Bernard Alapetite que tras ser detenido como cabecilla 3 veces en las más importantes redadas contra la lucha de la pornografía infantil puede pasearse impunemente, o el mismísimo expresidente de la Generalitat Francisco Camps que nombra a Joaquín Crespo en su ampliación ante la Fiscalía Anticorrupción, estamos hablando de la élite intocable de eso que algunos han denominado casta. Si a todo este cóctel le añadimos la participación directa en la trama y en la práctica de los abusos a los niños de muchos jueces, algunos ya jubilados y otros y otras en activo, pues lógicamente el tema se convierte en una patata caliente que nadie se atreverá a cocinar. Para el que quiera saber más le recomiendo que busque un artículo de El Cazador titulado Avixin, ONG, Toscano. Allí va a encontrarse de bruces con una carta que aunque falsa nos muestra la corrupción que se respira en la justicia castellonense y más concretamente en la de la zona de Vinaroz. ¿Cómo se explican ustedes que una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción donde se exponen graves cargos de algunos jueces de Castellón haya sido devuelta por esta Fiscalía a la audiencia castellonense? Ya saben aquello de perro no come perro. ¿Qué clase de poderes están torpedeando el que podamos llegar a conocer los nombres de estos malnacidos, para quienes el calificativo de criminales no les llega ni a la altura del betún? Evidentemente hablamos del Estado, en mayúsculas. Todos los poderes del Estado se han puesto de acuerdo para impedir por todos los medios que este tema salga a la luz. Nadie quiere hacerse cargo de una investigación seria. Nunca declararon los culpables ni se buscaron pruebas de verdad. Por ejemplo, cuando se intervinieron cintas con pornografía infantil en operaciones en países extranjeros donde se sabía de niños participantes españoles, nunca se enviaron estas cintas para ser revisadas por los padres denunciantes. Estamos hablando de un caso parecido al de Alcácer, con la diferencia de que en este caso hay múltiples testigos vivos que nos pueden contar con pelos y señales todo lo acontecido. Se habla de que importantes nombres de las altas esferas de la sociedad española podrían estar implicados y, hasta dirigir, tan aberrantes escenarios. ¿En base a qué datos habéis podido llegar a tan gravísimas acusaciones? ¿No habéis sido objeto de ninguna clase de denuncia o querella criminal por injurias? Lo digo porque estáis dando nombres y apellidos muy concretos y muy poderosos y, algunos, muy conocidos. Recuerdo perfectamente cuando a principios del 2013 me intentaban asustar en el foro Burbuja con el envío de sendos burofaxes por todo lo que estaba publicando. Han pasado más de 2 años y nunca se han atrevido a hacerme famoso. El propio Joaquín Crespo ni tan siquiera ha sido llamado a declarar sobre los hechos que denunció en mayo del 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción. Es evidente que les interesa enfriar la cosa. Cuando lees los escritos presentados de puño y letra por los niños ante el juzgado y cuando visionas las entrevistas en los vídeos y mucho más, cuando tienes la oportunidad de mirar a los ojos a alguno de ellos, te das cuenta que tristemente es todo cierto. No se atreven a denunciar y nunca lo harán ya que saben que ello les arrojaría en manos de los medios de comunicación. Una querella no puede ser obviada, la gente se enteraría. Esta gente son profundamente cobardes y saben que no aguantarían el escrutinio a los ojos de algunas de sus víctimas. Muchas de ellas están dispuestas a dar un paso al frente una vez más, esperando que esta vez sí sean encerrados donde deben todas estas alimañas. Si has escuchado la entrevista que le realice a Nuria Carquevera, habrás visto que la gente realmente valiente no les tiene miedo y que cuando son enfrentados no hacen sino huir como ratas, que es lo que son. La justicia es un monstruo con muchas patas y no todas ellas son corruptas, sobornables o participan directamente en estos temas. En este caso han existido fiscales que intentaron sacar a la luz el tema como el señor Gastaldi, pero rápidamente fueron apartados del caso mediante un ascenso. Esta gente tiene miedo a que este caso caiga en manos de alguno de estos jueces o fiscales y les explote en la cara. El señor Carlos Fabra nunca puso directamente una querella contra ninguno de los niños que lo denunció por violación o asesinato. Ya sabía que nadie escucharía a estas pobres gentes. Lo que no imaginaba este engendro humano es que muy pronto sus aberraciones serían conocidas por miles de personas, quizás por millones en breve. ¿Es posible concebir, en una mente sana, tamaña espiral de degradación moral y perversión, perpetradas contra niños y niñas, muchos de ellos huérfanos? ¿De qué tipo de gente estamos hablando? Te voy a responder haciendo una pregunta a nuestros lectores sobre el terrible caso del pediatra y psicoterapeuta de niños y adolescentes Eugenio Chipkevich. ¿Cómo es posible que uno de los mayores expertos en sexualidad infantil pueda haberse filmado a sí mismo cometiendo toda clase de aberraciones a sus propios pacientes mientras los mantenía sedados?
Y no hablo de un médico del extrarradio, no, hablo de uno que formaba parte de la prestigiosa Society for Research on Adolescence y que era el jefe del servicio de adolescencia en el Hospital Darcy Vargas Infancia, uno de los hospitales más importantes de Brasil especializados en niños. Asimismo formaba parte de organizaciones internacionales como SAM, Sociedad de Medicina del Adolescente, y Señora, Sociedad para la Investigación sobre la Adolescencia, en las que publicó bastantes trabajos científicos. Yo he publicado el enlace a algunos de ellos y me repugna como el decir que los niños prepúberes están preparados para el sexo pueda ser considerado ciencia. En los trabajos de este señor se afirman esa y otras muchas barbaridades más. Es más que evidente que están llevando a nuestros niños hacia una sexualización temprana para fomentar el consumo y supongo que para facilitarles la carne fresca a estos depravados. En los manuscritos de los niños siempre es recurrente el nombrar que los señores y señoras que venían a violarlos iban bien vestidos, que eran elegantes, que tenían barbas arregladas o bigotes, hablamos de los finales de los 90 cuando no eran moda, y sobre todo que manejaban grandes cantidades de dinero. Ellos explican perfectamente cómo entraban con un maletín de ejecutivo en la oficina de la residencia de menores Bijlsmaestrat y después la propia directora les acompañaba a las habitaciones. En este caso del Bar España estamos hablando de un consumo dirigido y destinado a las élites. Tanto Alapetite como Bofante eran distribuidores de aquellos vídeos y hablamos de criminales pederastas de primer nivel, hablamos de la primera liga de pederastas. Todavía no ha salido todo lo que tiene que salir en este caso. Tengo que hacerte una pregunta delicada, ¿por cuánto se encuadra dentro de lo que algunos calificarían de conspiranoia? Pero, ¿qué hay de cierto sobre el que estas bacanales de crímenes y de degeneración pudieran estar enmarcadas dentro de presuntos rituales de carácter satánico? Para mí empieza a ser claro que el fin último de todo este tipo de cosas no es otro que ofrecerle esos rituales a entidades en las que estos grupos de poderosos creen. Tenemos innumerables testimonios en todas las culturas y todas las épocas. ¿Por qué se tendría que haber acabado este tipo de cosas? Hoy día resultaría un poco chocante para el pueblo llano el que sus líderes les pidieran a un hijo o a su hija virgen para poder ofrecérselo y ser sacrificado en un holocausto, ser quemado en una pila ritual, eso significa esta palabra, pero eso es lo que se hacía en la antigüedad y lo que sucede hoy día sin nuestro permiso pero con nuestra complacencia ya que no tomamos con fuerza las riendas de lo que sucede a nuestro alrededor. En el libro de Salvador Freixedo Protejámonos de los dioses, del cual publiqué una crítica en mi blog hace poco, se nos describe con una asombrosa precisión todo este asunto. Desde luego para mí empieza a estar claro que todas las religiones, todas las sectas, todas las logias, todos los grupos organizados de poder en sus cabezas directoras están unidos, pero unidos en la misión de traernos una sociedad satanizada. Les dejo a los lectores la misión de ver los 2 vídeos que colgué en mi canal de YouTube donde Mark Lapasio, un antiguo sacerdote satanista, nos cuenta cómo los principios satanistas, los de verdad, no los de atrezo, se están implementando poco a poco en la sociedad. Cuando nos queramos dar cuenta todos seremos satanistas. Los niños dejan bien a las claras que participaron en este tipo de rituales, describiendo a la perfección lo que estaban haciendo incluso mientras que estaban drogados. Les pido que miren a su alrededor y verán con sorpresa la cantidad de símbolos mágicos con que están adoctrinando a las generaciones más jóvenes el uso y abuso de la estrella de 5 puntas o la simple inclusión de la magia en todas y cada una de las series infantiles. Es cierto que, de por vida y sin previo aviso, tus cuentas de Facebook y Twitter han sido bloqueadas. ¿Has recibido, además, alguna otra amenaza personal o de otro tipo por cualquier otro conducto? De Facebook me lo esperaba, la verdad, no así de Twitter. En Facebook ya me anticipé colgando un pequeño mensaje despidiéndome de mis seguidores allí por desgracia no lo guardé. Nota UTP, he encontrado una imagen, este mensaje lo colgué un día antes de ser expulsado de Facebook ya me olía la tostada, les animo a colgar esta imagen en el Facebook. Pero sí, Facebook borró toda mi presencia en su web sin aviso previo. Actuó de la forma en que actúan los que no defienden la libertad de expresión, no me avisó sobre algún tipo de mensaje en concreto ni me dio oportunidad alguna de defensa. Fue una señal inequívoca de para quién trabajan estas organizaciones. Yo no camuflo mi IP, no pienso hacerlo, y Facebook detecta mi presencia y me impide el volver a crear otro perfil. Lo más gracioso de todo este tema es que yo me registré en Facebook con mi nombre real y que solo fue cuando empecé a investigar este tipo de temas espinosos, Fukushima, cuando decidí cambiarlo por técnico preocupado. Un buen día, cuando ya llevaba años utilizando el nick de técnico preocupado el mismo Facebook me obligó a volver a cambiarme el nick.
Ese nick de técnico preocupado decía que no era un nombre adecuado. Esto ocurrió cuando el cazador, Raimundo Cazador Amador, estaba en pleno apogeo en Facebook, lo cual no puede ser más sospechoso, creo yo. Yo tenía en esa época cerca de 2000 amigos en dicha plataforma y el cambio de nick al de Raimundo Valiente, en honor de la valentía del cazador que fue el que empezó a publicar los vídeos de los niños en esta red social, despistó a muchos de ellos que ya no dieron conmigo.